El tema del día de hoy, y a raíz de que hemos venido hablando ya desde finales de diciembre, en diciembre, acerca de que deberíamos glorificar al Señor con nuestro todo, una de las razones principales es que no podemos glorificar al Señor con nuestro todo si no lo conocemos, o bien si no podemos comunicar correctamente con el Señor. Es decir, si yo no conozco al Señor a través de la palabra, entonces no me puedo comunicar correctamente con Él. Y pudiera yo comunicarme con el Señor sin conocer la palabra, pero esa comunicación tiene dificultades para hacerlo. Es decir, estaríamos hablándole al aire, quizá orando para nosotros mismos, pero al final de cuentas Dios quiere que si hemos de amarle, la primera cosa es conocerle a Él y luego orarle a Él. Después veremos otras cosas, pero ya en la semana anteriores decíamos que, y no les vengo aquí a decir, miren, esta es la fórmula para la oración, aquí hay tantas cosas que hay que hacer, y así se ora, y así no se ora, y tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá, ¿verdad? Inclinar tu rostro hacia donde sale el sol, y entonces oras. No voy a decir eso porque no es mi intención hacerlo, porque creo que todos los hijos de Dios, desde que nacen en Cristo Jesús, inmediatamente tienen la manera de comunicarse. El problema es que cuando no vamos a la palabra empezamos a tener dificultades. Entonces, cuando empezamos a orar, la primera cosa que habrá que entender, y que yo les decía la semana pasada, antepasada, que al principio y hace algún tiempo tenía ya esta dificultad acerca de la soberanía de Dios y la oración, ¿cierto? ¿Recuerdan algunos? Y una de las cosas que yo preguntaba es que si creemos que Dios es soberano. ¿Cuántos lo creen? Significa que Dios gobierna. Es decir, cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él es total y grandemente poderoso y que ejerce autoridad al punto de anular todos los demás poderes y autoridades. Decimos que es soberano porque no hay nada que pueda detener a Dios con éxito en que Él haga algún evento, algún propósito o algo que Él quiera lograr. No hay nada, absolutamente nada que pueda detenerlo, porque Él es soberano. Es decir, en Dios no hay ningún límite para su gobierno. Y Él hace en el ejército del cielo y en la tierra su voluntad. Y ahora sí, hace su soberana voluntad en el cielo y en la tierra. Entonces, abro un paréntesis y le preguntaré a mi hermano Alfonso, perdón por tomarte de ejemplo, ¿crees que en la soberanía de Dios, Dios ya había designado esta situación que te pasó en lo que te pasó en la semana? Sí, ¿verdad? Claro que sí. No, algún hermano, pero ¿cómo creen? Dios, diciendo esas cosas, sí. Dios planeó cada cosa en la vida de los suyos. Y esa es la dificultad cuando yo me planteé esta situación. Si Dios ya planeó todo lo que me puede pasar, entonces, ¿oro o no oro? ¿Cierto? No sé si a usted le caiga el 20, a lo mejor yo era un poquito más rejego a pensar, a ver, ¿cómo se conecta eso con la oración? ¿Cierto? En un momento vamos a hablar precisamente sobre la oración y la salvación, porque muchos de nosotros oramos por nuestros parientes, ¿cierto? Y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y yo estoy orando y parece que no sucede nada. Bueno, entonces Dios sabe si se va a salvar o no, entonces ya no oro por él. No, esto nos da gran bendición. Es decir, Dios está gobernando sobre todo el universo y sobre todo lo que sucede. Cada cosa que sucede en el universo, Dios lo gobierna y lo gobierna de manera magnífica. Amén. Incluyendo, de hecho, algunas cosas tan aleatorias, decíamos, que cualquiera pensaría que no lo es. ¿Va? Y hicimos un ejemplo la vez pasada. O bien gobierna sobre la naturaleza, gobierna sobre los animales, gobierna sobre las naciones, incluso sobre las decisiones humanas con la misma responsabilidad en el hombre. ¿Me explico? Dios es soberano incluso sobre la salvación e incluso es soberano sobre nuestro propio sufrimiento. Y solamente piensa en Job. Dios es soberano en el sufrimiento de Job. He leído en estos meses 3-4 veces el libro de Job y aún todavía no logro entender grandes cosas de Job. Y siempre me quedo pensando en los primeros 2 capítulos del libro de Job y eso me ha causado, digamos, que esté constantemente pensando en muchas cosas. Pero una de estas cosas que logro descubrir es Dios es soberano incluso sobre mi propio sufrimiento. Amén. Ahora bien, que Dios sea soberano. Entonces, ¿qué debe suceder para mi vida? Bueno, hay algo maravilloso, decíamos la última vez. Creer y saber que Dios es soberano trae a mi vida una maravillosa confianza. ¿Me explico? Te subirías en un automóvil
donde la persona no sepa manejar. ¿Te has subido en algún auto donde la persona no sabe manejar? ¿No? Eso es algo así como de... O sea, ahí sí uno dice, el ángel de Jehová acampa alrededor. Bueno, pero yo no era creyente en aquel entonces, sí era así como algo terroroso, ¿no? Pero ¿sabes? Te subirías en el automóvil, en estos nuevos que no usan gasolina, ¿no? Con el inventor y con los que han creado ese automóvil, ¿te subirías en ese auto? De esos que saben que dicen, ese ruido es el motor número 2 que gira a la derecha y que te empiezan a decir un montón de cosas. Tú sentirías fabuloso, ¿no? Ponerte a él. Bueno, esto es un ejemplo muy, muy, muy pequeño comparado con Dios. Porque el Dios soberano del cielo que gobierna todas las cosas, incluso mi sufrimiento, es y puedo tener la gran confianza en lo que hace. Amén. Porque la soberanía de Dios no está gobernada por el capricho. Porque si fuera yo, no hombre, no, yo haría lo que fuera. Pero la soberanía de Dios está gobernada por su sabiduría, no por el capricho. Porque Dios nunca hace nada sin sentido. Aunque nosotros a veces nos preguntamos, a Dios, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando, hombre? Dios, no entiendo qué está pasando. Dios no hace nada sin sentido, no hace nada al azar o no hace nada sin propósito. Dios todas las cosas las hace así, totalmente con pleno sentido, con plena justificación, con plena sabiduría para su gloria. Ahora también decíamos que Dios es soberano, me da mucha paz, me da mucho gozo, me da mucha tranquilidad, porque significa que no solamente su soberanía está marcada por su sabiduría, sino también está marcada por su justicia, por su misericordia y por su amor. Entonces Dios nunca me va a hacer daño. Amén. Todo lo que hace es justo, es bueno, es santo, es misericordioso, es amoroso, para su propia gloria y para mi bien. Y por eso yo me puedo completamente descansar en Él, ¿me explico? Entonces deberíamos empezar a trabajar sobre estas cosas, porque ¿a poco no de repente nos sentimos desesperados cuando pasan situaciones? Dios, y corremos para un lado, corremos para otro, pues que me perdone todo mundo, pero yo lo termino así, lo hago así y demás, pero se nos olvida que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. ¿Cierto? Y ese es el gran problema que tenemos cuando vivimos la vida cristiana, porque creemos esas cosas pero no las vivimos. Creemos que Dios es soberano y que cuida todas las cosas, Él es justo, bueno, santo, limpio, que Él no me va a hacer ningún daño, pero al mismo tiempo yo mismo me desespero, empiezo a desconfiar, empiezo a tomar las cosas por mi mano, empiezo a hacer aquellas cosas y empiezo a decir, no, es que quizá Dios, ¿verdad? Se ha equivocado, le voy a hacer un favor a Dios, le voy a ayudar y Dios, pues tú bendice mi camino porque yo lo voy a hacer como yo quiera, pero tú, Señor, hazlo. Y entonces empezamos a tener grandes conflictos porque empezamos a desconfiar en el Señor. La mujer de Job le dijo esto, ¿aún así retienes tu integridad? Y esa palabrita no la había entendido tanto como ahora la entiendo. Job, aún así, después de todo lo que pasa, ¿crees que Dios es bueno? ¿Crees que Dios es soberano? ¿Crees que Dios está proveyendo? ¿Crees que Dios designa así las cosas? ¿Crees que Dios es amoroso? ¿Crees que Dios es justo? ¿Crees que Dios, Job, todavía crees que Dios, a pesar de lo que tengas? Y Job le responde de la manera más santa que alguien podría hacerlo, es decir, con todo ese amor que Job tiene por Dios. Y le dice, como una mujer fatua, una mujer necia. No le está diciendo que es una tonta o una fatua. Le está diciendo, ¿cómo? ¿Me explico? ¿Cómo? Ese es el tipo de respuestas que a veces parece que damos. ¿Cómo me está pasando esto, Dios? Pues entonces, ¿qué está sucediendo? No que tú eres amor, no que tú estás en control de las cosas. Entonces, no, yo tengo que hacerlo. Job le dice a la mujer aquella, pues viendo aquella calamidad. Imagínense Job cuántos meses tenía ya después de que había caído la enfermedad sobre su cuerpo. Uno piensa, un día se murieron sus hijos y al otro día tenía esa sarna maligna en su. No.
pasaron tiempo. Dice, un día vino, ¿verdad? Los hijos de Dios y juntamente con ellos también Satanás, y después pasa un tiempo y dice, y otra vez, no vinieron. Cuando se refiere a un tiempo, ¿cuánto tiempo? No sabemos. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron los amigos de Job ahí simplemente sentados viendo al pobre de Job? 40 días. Y Job con un tiesto, con un pedazo, algunos lo traducen como un pedazo de cerámica. Piense usted, ahí rascándose, aquellas llagas purulentas, ¿no? ¿Cuánto tiempo Job no tuvo cuando su esposa ya verlo dijo, ¿sabes qué? Aún así piensas que Dios es bueno, justo, santo, limpio, puro. Mejor maldice a Dios. Y en ese momento el diablo estaba diciendo, sí, hazle caso, porque eso es lo que quería, ¿cierto? Maldice a Dios y muérete. Pero escucha esto, si creemos entonces en la soberanía de Dios, ¿por qué entonces quieres tomar las cosas a tu propia sabiduría? ¿Por qué entonces empiezas a hacer y a actuar de maneras poco sabias en el Señor? ¿Por qué quieres ajustar al Señor para ti y para lo que tú haces? ¿Por qué entonces puedes tomarte toda la arbitrariedad de resolver así las cosas? Digamos, sin buscar, sin hacer y decir, bueno, Señor, pues yo lo voy a hacer, tú me bendices porque, bueno, pues no sé qué. Y la pura misericordia del Señor es la que nos sostiene. Entonces, mi amado hermano, Dios nunca nos va a hacer daño porque Dios es soberano. Y Dios controla todas, absolutamente todas las cosas en este instante y este momento. Amén. Entonces, y ahí estaba el conflicto para mí. Si creo o si crees en la soberanía de Dios, entonces debo orar. La respuesta es sí, claro que sí, pero yo te pregunto, pero Dios es soberano. ¿Habrá alguna o hará alguna diferencia orar si Dios es soberano? Para nosotros habrá alguna diferencia. Muchos entonces, cuando vemos la soberanía de Dios y la oración, muchos pensarían que Dios va a cumplir de todos modos sus propósitos, ore o no ore. ¿Cierto? Y sin embargo, ese pensamiento no está en la palabra. No lo está. Porque, mire usted, el Dios infinito, el Dios creador del universo, el Dios infinitamente sabio, poderoso, bondadoso, nos dice a nosotros, criaturas totalmente finitas, falibles, pecaminosas, egoístas, nos dice que pidamos, que nos acerquemos a Él para pedirle que haga cosas que creemos que Él dará gloria a su nombre y que será para el bien del mundo. Él nos dice, hazlo. Y vámonos a los textos, por favor. Mateo capítulo 6. Y el Señor es eso cuando nos invita, y no nos invita, sino nos ordena a orar. Entonces, por una parte está el Dios soberano, que hace todas las cosas y que se va a cumplir todo propósito, y por otra parte estamos nosotros, decimos, ¿oramos o no oramos? Y el Señor dice, ora. Y no solamente ora, sino que te estoy diciendo, ora. No digo, Carlos, si crees que puedo hacerlo, tú ora. No, Él dice, tú tienes que orar. Soy soberano, pero ora. Y en esa soberanía Dios también lo hace. Mateo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Y va a notar usted aquí esta manera en que el Señor lo va a conducir para nuestro bien y para su gloria cuando dice que oremos. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así, juntos. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ya notó usted? Dios te está pidiendo una cosa. Escuche lo que dice el Señor Jesucristo. Vosotros pues, ¿qué cosa dice? Oraréis. No dice, ustedes pues, o vosotros pues, si sientes, ora. No dice, vosotros pues, si tienes una necesidad, ora. No dice, vosotros pues, si estás en un problemón, entonces ponte a orar. O vosotros pues solamente ora cuando vayas a comer. No, Él dice, tú pues ora así. ¿Ya notó? Ora así. Dios te pide que hagas y que ores de una manera. ¿Y cuál es la manera?
Y la manera, esta ya la vimos hace no mucho tiempo, que el tema era: el Dios del cielo me pide que ore. Y escucha esto: Dios te pide que tú ores para que su nombre sea glorificado. Y ahí está la esencia de nuestras oraciones. Cuando ora para que Dios sea glorificado. Esto ya nos ayuda mucho a entender muchas cosas cuando oramos. Dios te dice: ora para que mi nombre sea glorificado, para que mi nombre sea honrado, para que mi nombre sea temido, para que mi nombre sea venerado en tu vida y en la vida de los demás, y además para que mi voluntad se haga en los cielos y en la tierra. Entonces, eso hace que sea algo maravilloso, porque la intención de mi oración siempre debe ser que Dios sea. Entonces, empieza a verificar tus oraciones. Esto es lo que dice Dios soberano, ¿me explico? Esto es lo que Dios está diciendo. Entonces, Dios, por favor, dame una casa, una casota grandota donde tenga un jardinzote, y así, Dios, pues para tener ahí yo, para estar descansando y ya separarme del mundo, porque el mundo está tan mal, Dios, que mejor que ellos, ahí yo aquí estoy, yo quiero tener esto, quiero tener aquello. Sí, ¿y eso para qué lo quieres? ¿Para qué quieres más trabajo? ¿Para qué quieres que se venda más pan, hermano? ¿Para qué quieres que te den más aumento en el trabajo? ¿Para qué quiere más consultorías? ¿Para qué quieres, hermano, que Dios te provea para conocer más al Señor y ser más evangelista? ¿Para qué lo quieres, hermana Dunia? ¿Para qué quieres más dinero? Hermana, ¿para qué quiere más trabajo? Carlos, ¿para qué quieres que te den una plaza? ¿Para qué queremos eso? Si en el fondo no está la gloria de Dios, mi amado hermano, nuestras oraciones se convierten en una ofensa a Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso, mi amado hermano, es tan importante que el Señor soberano me dice: ora, y lo que vas a orar es para que mi nombre sea glorificado. Entonces la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Son mis oraciones así intencionales? ¿O estamos haciendo que Dios sea como el mago de los sueños? ¿O que sea como el mago aquel que hace y aparece cosas? Porque, mi amado hermano, el Señor mismo dice: lo que tú vas a pedir, ora para que mi nombre sea totalmente exaltado, glorificado, reconocido, honrado, no solamente en tu vida, sino en la vida de los demás. Esto hace que la oración sea muy y grandemente maravillosa para nosotros, tan deleitosa para hacerlo. El Dios del cielo me pide, que ore, que le busque, que le pida, que me acerque a Él. Él me lo está pidiendo, porque dice: detrás de cada oración mi nombre es glorificada. Detrás de cada cosa que mis hijos estén pidiendo, mi nombre debe ser glorificado. Y entonces, mi amado hermano, deberíamos entonces considerar cómo están siendo nuestras oraciones. El Dios del cielo me está pidiendo: ora, búscame, pídeme, acércate a mí confiadamente. Eso deberíamos considerar, mi amado hermano, cada vez que oras, porque orar al Señor implica que su nombre siempre sea glorificado, exaltado, reconocido, temido, amado por mí y por los demás. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Mire nada más ahora cómo es lo que dice el Señor. Y estamos hablando de cómo amar al Señor con nuestro todo, ¿me explico? Y esta es una parte sumamente importante para nosotros. Amarlo cuando oramos de una manera en la que Dios dice que deberíamos orar. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice así: este es un texto que mi hermano Alfonso en los miércoles lo trató durante varias semanas y que fue de mucha bendición para los que estuvimos ahí. Amén, hermano, los que estuvieron ahí. Y ojalá que usted pueda regresar ahí, están en YouTube, así que los puede buscar, toda esa serie de mi hermano. Pero voy a usar algunas cosas que dijo mi hermano y voy a tomar otras para dirigirlo a lo que estoy buscando el día de hoy. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo con voz fuerte. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces solamente me voy a enfocar en una sola palabrita, o bueno, en dos palabritas que aparecen ahí. La primera de ellas es pide. Las demás están en el texto, pero no me voy a detener en ellas. Pero quiero que simplemente pienses en esto, hermano.
pide. Pide, versículo 8. Porque todo aquel que pide, ¿qué sucede? Dice, pedid y se os dará. Qué maravilloso es este Dios que tenemos, ¿no? El Dios del cielo me dice, pide lo que tú quieras. Pide y se te va a dar. Segundo, porque todo aquel que pide, recibe. Y esto, mi amado hermano, ya nos da a nosotros una hermosa aliento a nuestras vidas. El Dios soberano que gobierna todas las cosas, que sabe qué es lo que va a suceder, que sabe las dificultades por las que voy a pasar, que sabe y va a dirigir todas esas cosas para su propia gloria, me dice, ahora quiero que tú ores para mi gloria, pero entonces después de eso tú pide. ¿Por qué? Porque te voy a dar. Y pide todo lo que me digas y yo te lo voy a dar. Porque además, mi amado hermano, para complementar este texto, el Dios soberano que me pide que ore, me lo pide y me dice que ore por una sencilla razón. Escucha esto, este Dios soberano, y esto es lo que me encanta de este Dios grande y soberano. Me dice, vuelvo a repetir un poquito, dice, yo soy soberano, gobierno sobre todo, ¿cierto? Así que vale la pena orar, sí. ¿Por qué? Porque Él es grande, fabuloso, Él es perfecto, Él es sabio, es amoroso, es misericordioso, es justo. Y entonces me dice, ora, y ora para que mi nombre sea glorificado, y pide y yo te lo voy a dar, y todo lo que pides vas a recibir, porque a Dios le encanta y se deleita responder las oraciones de los suyos. Amén. Al Dios soberano le encanta responder las oraciones de los suyos. ¿No le parece un poquito así como, a ver, el Dios soberano que sabe lo que va a pasar, le gusta que le pidamos porque Él le gusta deleitarse en responder mis oraciones? Ve que no hay ninguna contradicción entre esa soberanía de lo que va a suceder, va a ser, y todo lo que controla en lo que yo ore para su gloria, porque inmediatamente Dios va a responder mis oraciones, porque Él se deleita en hacerlo. El Dios del cielo se deleita en responder las oraciones de los suyos. Amado hermano, piensa en eso y gózate y di, el Dios mío se deleita en responder mis oraciones. ¿Y dónde lo dice? Busque Mateo capítulo 7, ahí mismo, versículos 9 y 10. ¿Lo tiene? 9 y 10. Y mire este Dios que se deleita en responder las oraciones de los suyos. Ayúdeme, dice así. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Escuchen lo que dice el Señor. Dice que nosotros como personas, como humanos, como padres, así humanos, pues le damos a nuestros hijos de acuerdo a aquello que sabemos que les va a hacer bien. Y nos deleitamos, nos encanta responder lo que nuestros hijos traen. De manera natural, los padres no darían una piedra. O si le piden un pescado, les daría una serpiente. Pero escuche esto, el Dios soberano del cielo te está diciendo, a mí me encanta, me glorifica, me enaltece, me deleito en darle a mis hijos lo que piden. Escuche, si tú, siendo malo, sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial, que está en los cielos, ¿qué dice el texto? Dará buenas cosas ¿a quiénes? A los que le pidan. Eso me gusta, hermanos, porque el Señor no se equivoca cuando dice esto. Cuanto más vuestro Padre dará una buena dádiva a sus hijos, ¿verdad? Dará buenas cosas. Escucha bien lo que dice el Señor. Te va a dar a ti, ¿qué cosa? Cosas buenas, muchas cosas buenas, cosas buenas. Pero no tengo trabajo. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo que no tengas ahora trabajo? Se acabó la compañía, se acabó el control, no tienes trabajo. ¿Eso es bueno o eso es malo? Dios, por favor, ¿pero por qué? ¿Por qué no corrieron a otro, Señor? Y yo sí. Bueno, el Señor dice, ahora te estoy dando algo bueno. Vuelvo a repetir aquel ejemplo, hermano. ¿Sería bueno lo que el Señor, lo que te pasó, hermano, es bueno o no? Y cualquiera dirá, ay no, hermano, que vas tú muy
tranquilo ahí, de repente te salgan dos y te dicen, ya te la sabes, ¿no? No sé si te dijeron eso, hermanos. Más o menos. Y uno dice, bueno, pues, y uno dice, pero si ahí tenía, y en el momento el corazón dice, ¿y qué va a pasar? Y mi dinero, y mi esto, y mi aquí, y mi acullá, pero te acuerdas y dices, bueno, Dios, estoy completo, ¿verdad? Gracias, Dios, porque esto ha sido bueno para mí. Es bonito tomar el ejemplo del hermano Alfonso, ¿verdad? Y lo podemos seguir haciendo, pero ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu vida hoy? Ese es el asunto, mi amado hermano. ¿Todo lo que tienes hoy es realmente algo bueno de Dios o no? Entonces, ¿por qué te quejas? Y entonces, ¿por qué dices, entonces, ¿por qué esto? Porque si no aprendemos, mi amado hermano, a entender que el Dios nuestro, el soberano Señor, el que gobierna todas las cosas, le encanta, le fascina, pues se deleita en dar respuesta a las oraciones de sus hijos, dándoles cosas buenas. Entonces, mi amado hermano, di como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea en nombre de Dios bendito. Porque si no lo haces, entonces estás siendo un desagradecido y no has entendido la oración. Amado, podemos pedirle a nuestro Padre Celestial, no hay duda, amén, no hay duda. Él dice que lo hagamos. Tenemos un Padre perfecto que no tiene ninguna maldad, porque Dios es 10,000 millones, y me quedé corto, es 10,000 millones de veces mejor que tu Padre terrenal. Porque además Dios no tiene ninguno de los pecados que tu padre tiene. No tiene ninguno, de hecho. Porque Dios no tiene ninguna de las limitaciones que tiene tu padre. Dios no tiene ninguna de las debilidades de tu padre y no tiene ninguno de los complejos de tu papá. Si tu padre terreno, pecador así como lo es, sabe cómo hacer algo bueno para con su hijo, solo piensa cuánto más tu Padre Celestial está ansioso por hacer cosas buenas para los hijos que le pidan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir. Ya, pues vamos a pedir. Porque el Dios soberano dice que Él va a dar y que Él nos va que cuando le pedimos Él nos va a dar y que dará buenas cosas a los que le pidan. Así que mi amado hermano, pide y pide lo que quieras. Amén. La palabra de Dios y la historia de la iglesia está llena de ese poder y de ese Padre que contesta las oraciones a los suyos. Porque el Dios poderoso ha elegido, ha deseado, Él quiere escuchar y responder la oración de los suyos. Amén. Y entonces no hay ningún conflicto en la soberanía de Dios y mis peticiones. ¿Notas qué bonito es eso, descansar? Dios te pide que ores por lo que quieras. Mi amado hermano, ora por lo que quieras. ¿Qué quieres? No me lo digas. ¿Qué quieres? Ora por aquellas cosas que quieras. Ahora viene, siempre que tus necesidades estén conformadas a la palabra de Dios y Él reciba la gloria. Amén. Voy a decirte, si Dios pide que ores, entonces ora por todo lo que tú quieras, por todo lo que tú quieras, siempre que tus necesidades estén conformadas por su palabra y sean para su gloria. Ya veo caras tristes. ¿O qué no era todo? Yo ya estaba pensando en el auto último modelo, ya estaba pensando en ese viaje, ya me veía yo ahí en la playa de Acapulco, ¿verdad? Ahora que ya no hay gente, que ya van a regresar. No, hombre, así Veracruz solito para ti, nada de personas y todo maravilloso. Y ahora usted me sale con otras cosas. Dios nos pide que oremos por lo que queramos siempre que nuestras necesidades estén conformadas a su palabra y que le demos a Él la gloria. Juan capítulo 15, por favor, versículo 7. Y entonces aquí viene algo que el Señor dice para nosotros. Juan 15, 7. Y lo va a encontrar interesante porque aquí nos va a ayudar mucho a entender lo que estamos buscando, ¿va? Juan 15, 7. Ayúdenme por favor, juntos, dice ahí. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Escuche, quiero ponerle el énfasis aquí, en la segunda parte. Pide todo lo que queréis y os será hecho. Vuélvalo otra vez a repetir ahí con usted. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es maravilloso. Ay, hermanos, esto es sumamente genial para nosotros. Pide lo que quieras y te será hecho, dice el Señor. ¿Lo crees? Bueno, al parecer, si solamente nos centramos en esas palabras, olvidando lo que dice antes, pudiera ser que estemos pidiendo lo que sea que queramos para nosotros. Pero el texto es mucho más que simple un decláralo. Porque no es tan simple, mi amado hermano, con que pidas lo que sea, es decir, declara lo que tú quieras. Esto que dice el Señor son palabras que deberíamos tomarlas siempre muy, muy en serio, porque son la invitación del Señor Jesucristo a esto, a pedir todo lo que quieras. Pero esa afirmación, esa invitación del Señor, está precedida por dos condiciones. ¿Ya notaste? Me vuelve a ayudar con el texto, versículo 7. Ayúdeme a leer. Y usted va a anotar las dos condiciones que están ahí para pedir entonces todo lo que quieras. Ayúdeme, por favor. 15:7 de Juan. Juntos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Entonces, ¿ya notó, mi amado hermano, cuál está el asunto ahí? Dios dice, pide todo lo que quieras. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti. Pero el Señor dice aquí, pide todo lo que quieras y se te será hecho si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Entonces, ¿pudieras ahí responderte algunas de las razones por las cuales, mi amado hermano, te frustras cuando no suceden las cosas? Porque a veces, incluso a veces no suceden las cosas que pedimos al Señor, pero es obvio, ¿verdad? Es obvio que quizá estemos haciendo algo que está fuera de estos dos parámetros. ¿Me explico? Por eso la primera condición es que, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera condición del texto? Permanecer en Él. La primera condición es que debemos permanecer en Él. Bueno, ¿qué significa eso? Si usted regresa un poquito en el capítulo 15, ahí mismo en el capítulo 15, lo voy a empezar a leer y usted va a entender qué significa eso que dice el Señor. Juan 15, versículo 1, yo lo voy a leer. Usted solamente ponga su mirada ahí y vamos a llegar al versículo 7 y lo va a comprender rápidamente. Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, escucha esto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y entonces aquí viene para hacernos entender. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ya notan el contexto de lo que el Señor quiere decirnos cuando habla acerca de permanecer en Él? Dios obviamente nos está hablando de una cuestión importante. Debemos permanecer en Jesús tal como las ramas permanecen en una vid. ¿Notas esta planta? Ahora, esta está arraizada, ¿se dice? O sea, tomada de la raíz, arraigada. Ok. Y yo les pregunto, ¿esta? ¿No?
¿En serio? ¿Qué le pasó? Se secó. ¿Por qué se secó? Porque no está pegada. ¿Qué recibe de aquí? Bueno, si estuviera en buenas condiciones, ¿qué recibe de aquí? Estaría como algo como esto, ¿no? Recibe nutriente. Está en íntima relación con el tronco, pues, con la raíz. Y entonces lo que hace es florecer, mire, qué bonita, ¿cierto? Luego dan unas flores bien hermosas. ¿Cómo se llama esta planta? ¿Flor qué? Flor elegante. Miren nomás hasta el nombre. Mire, aquí está otra que no permaneció en él. Ahí está. Aquí está otra. ¿Qué hacemos con estas? Que ardan. Oiga, yo vi esa y duró como unos 6 meses, ¿no? 5 meses ahí. ¿Ya notaron? Cuando el Señor dice que debemos permanecer en Él, es que deberíamos consumir, tener, absorber, nutrirnos de la raíz. ¿Lo estás haciendo? Escuche. Debemos permanecer en el Señor Jesús como las ramas permanecen ahí incrustadas en la vid. Porque sin Jesús, sin esta comunión con Él, sin esta relación con Él, sin esta intimidad con el Señor, versículo 5, ¿qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podrás hacer nada. Y de hecho, nos sucede como eso. Cuando no estás arraigado en el Señor, te marchitas, te secas. ¿Qué sucede con esos que han estado con nosotros durante 10, 15 años o entre los hermanos 10, 15 años y luego ya lo ves allá otra vez, ¿verdad? Fumando, tomando, metido en las drogas o de dinero o de lo demás, ¿verdad? Que ya dejó a la esposa, que ya está. ¿Qué pasó? ¿Es cristiano? ¿Es creyente? No solamente Dios lo sabe. Pero si no estás arraigado, ¿dónde va? ¿Notan la profundidad de lo que dice el Señor? No es por un tiempo, O sea, la vida cristiana no es por temporadas. Muchos quieren creerse como esta flor de Nochebuena. ¿Ah? ¿Cuándo fructifican las noches de Nochebuena? ¿Las flores de Nochebuena? Pues usted la ve bien bonita y después se empieza a secar el palito y ya queda muerto. Las ramas permanentes tienen la savia que les da el Señor. Escuche, las ramas que son los cristianos verdaderos tienen y consumen y están relacionadas a través de esa savia que el poder del Espíritu Santo hace en sus vidas. Es precisamente el Espíritu dándonos del Señor para que cada día estemos cada vez más verdosos, para que demos cada vez más fruto, para que cada vez más nuestra vida sea fructífera en todas las áreas. Las ramas van a permanecer y tienen la savia del Espíritu Santo que las atraviesa, que las lleva, que las conduce, que generalmente las toma por completo, lo que significa que las ramas van a recibir y comparten todos los efectos y los deseos de la vid. ¿Cierto? Entonces, arráigate en el Señor. Pide todo, pero asegúrate que estés arraigado en Él. Asegúrate que estás tomando del Señor, que Él está satisfaciendo tu vida, que Él es el que provee todo lo que hoy necesitas. Escucha, quiero que entendamos bien que es Él el que está proveyendo todo lo que necesitas.
Porque si la seguridad la tienes aquí atrás en la cartera o donde la tengas, si aquí está tu seguridad, dices, sí, el Señor va a proveer para acá. Entonces, lo que está pasando es que tu seguridad no está en Él, está en medio Él y medio acá. ¿Qué sucede con esas ramas? Tarde o temprano su mente se convierte en aquello que desea, que quiere, que busca, y no en el Señor. Exponte al Señor para que Él satisfaga toda tu vida por entero. Y que no estés ahí tronándote los dedos y ahora qué voy a hacer y demás. Primero sé satisfecho en el Señor. ¿Y acaso Él no se va a encargar de las demás cosas? Bueno, mira, ve aquí a la vaquita, ¿no? El perro que está acá. Él sabe que estamos aquí cada domingo, ¿cierto? Tú lo ves todo flaco, ojeroso, cansado, ya lleno de pulgas y de sarna y no sé qué. Pero Él viene y se acerca aquí y tú lo ves y dices, pobrecito. ¿Y qué haces? Le avientas un pan. O se lo roba. ¿Ah? O vienes y le pones unas gotitas para que se limpie ahí, para que se vaya sanando. ¿Qué crees que el Señor no lo manda aquí? Para que muestren misericordia, para que sepan, para que entiendan que esos animales que andan por ahí, que de repente no tienen nada, el Señor los está proveyendo a través tuyo, aunque te enojes. Aunque se haya llevado tu pan, pues. Dios está diciéndote, eso es lo que hago con esos animalitos. ¿Acaso tú no vales más que uno de ellos? Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto y desmedidamente en ese tipo de cosas? Porque si Dios no te satisface, entonces tarde o temprano vas a secar tu vida, porque te vas a convertir en aquello que realmente deseas. Y si deseas al Señor Jesucristo, entonces vas a convertirte como lo es Él. Las ramas permanentes tienen la savia del Espíritu Santo y buscan, reciben y comparten todo lo que la vid quiere. Juan 15:7, otra vez, por favor. ¿Lo tiene? Otra vez, hermanos, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, la segunda condición, además de la primera, si permanecéis en mí, la segunda condición es, mis palabras permanecen en vosotros. La siguiente semana me voy a abocar en cómo es que la palabra de Dios moldean nuestros deseos. Pero aquí está esto. Y mis palabras permanecen en vosotros. La segunda condición que debemos cumplir es que la palabra de Jesús, ¿dónde debe permanecer? En nosotros. Entonces, cómprate una Biblia pequeña, hermano, y guárdatela. Entonces, cárgalo todo el tiempo en tu celular. Es más, cuando entremos a tu casa, pon así tu Biblia así abierta, ¿verdad? Esa no es la intención. Lo que esto significa son que todo lo que ha dicho el Señor acerca de quién es Él y lo que deberíamos hacer, todo lo que Él ha dicho, deberíamos considerarlo y obedecerlo. Sí, si permanecéis en mí, en esa comunión conmigo y permaneces en mis palabras, es decir, consideras mis palabras, las valoras, las aprecias y las pones por obra, es decir, las obedeces, significa entonces que Él debería ser el objeto de toda obediencia. Entonces, ¿notan cómo la palabra de Dios va formando nuestros propios deseos? Notas que el Señor dice, mi permanencia, la permanencia que tienes hacia mí, significa que también mis palabras deben estar vívidas en tu vida. Debes llevarlas, debes obedecerlas, debes tenerlas presentes en tu vida. Y lo sabemos por lo que dice, versículo 10, por favor, 15:10 de Juan. ¿Lo tiene? 15:10. Juntos, ayúdenme. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. ¿Notan? Entonces el Señor Jesucristo dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y entonces dice, entonces pídeme lo que quieras. Cuando te arraigas a Cristo, cuando tienes una comunión con Él, cuando esos deseos que el Señor te está enviando a través de su palabra están en tu vida, están presentes, el Señor dice, entonces pídeme lo que quieras. Ahora, vuelvo a leer el texto, versículo 7, si me acompaña. Si permanecéis en mí, ya dijimos, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y ¿qué cosa? Os será hecho. Y entonces aquí está lo maravilloso de este Dios soberano que me dice, si tú entonces permaneces en mí y me eres obediente, entonces pídeme lo que quieras. Escucha eso, pídeme lo que quieras. Entonces, por estas dos condiciones, permanecer en Jesús y tener las palabras de Jesús en nosotros, Él va a dar forma a nuestros deseos. Él va a dar forma a nuestros pensamientos a través del Espíritu Santo en nosotros, para que nuestros deseos y sus deseos cada vez sean los mismos. ¿Eso no es maravilloso? Permanecer en el Señor y tener sus palabras da forma a nuestros deseos y da forma a nuestros pensamientos a través del Espíritu Santo, para que mis deseos y los deseos del Señor, o más bien los míos, se conformen cada vez más a los que el deseo del Señor. Es decir, es como la rama de aquí. La rama recibe ¿qué cosa de la vid? ¿Qué recibe una rama de la vid? Exactamente lo que es la savia de la vid. O sea, esta planta no puede darle, digamos, a la flor que va, a esta, no puede darle un geranio, ¿o sí? Le va a dar una cuna de Moisés, se llama así. ¿Va? Aunque una de ellas diga, yo quiero ser un geranio, ¿no? Y declaro que el día de hoy voy a ser un geranio, ¿no? Si está arraigado, cuando entre más se arraigue a esa flor, ¿qué va a recibir del tallo y de las raíces? Pues la esencia de lo que es o lo que es. Así que cada vez que tú te acercas al Señor, cada vez que lo tienes en tu vida, cada vez que lo consideras, cada vez que estás compenetrado, unido, en comunión, o como el Señor dijo, ¿cómo dijo el Señor? ¿Recuerdan? El que esté arraigado, unido, permanece en Él, entonces vas a recibir del Señor lo que Él es para su gloria. Y esto, mi amado hermano, de que Él va a hacerlo, dice versículo 7 de nueva cuenta, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y mi amado hermano, esta es una promesa. Es una promesa, no es algo ahí que está como para decir, pues a ver si sí. Es una promesa del Señor Jesucristo, que Él quiere que creas y que le encanta cumplirlo cuando tú cumples esas condiciones. Porque el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo, el que gobierna todas las cosas, Él ha elegido escuchar y responder las oraciones de aquellos de los suyos que permanecen en Él y sus palabras están en su corazón. Entonces, mi amado hermano, la oración no se trata solo de nuestros deseos naturales. No se trata la oración simplemente de algo mío, es más bien, es un regalo. La oración es un regalo para darnos gozo y plena satisfacción en aquel que puede otorgarnos de su bendición. La oración entonces es un regalo de Dios para nosotros, para nuestro gozo, para nuestra satisfacción, de aquellos cuyo corazón y vida están en plena relación con su Señor, están en plena relación y conformidad y que permanecen en el Señor, guardando sus mandamientos, teniendo comunión con Él, doblegándose cada vez más a Él. Entonces, si no tienes la intención ni el interés de obedecer a Dios, si no tienes la intención ni el interés de vivir de acuerdo a su palabra, si no tienes la intención
de obtener tus deseos de los deseos de Dios, la oración no es para ti. No ores. Mejor no ores. Porque la oración no es para ti. Santiago lo dice de esta manera. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago 4. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Santiago 4, 3 y 4. Ayúdeme, por favor. Dice así, ¿me ayuda? ¿Lo tiene? Vamos a leer. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago dice que cuando pedimos para gastarlo en nuestros deleites y no en deleitarnos en Dios, somos como una esposa que le pide a su marido el auto y el dinero para pagarle a su amante, gastárselo en una cena linda y luego irse al hotel con él. Por eso, mi amado, si no tienes la intención hoy, ni el interés de obedecer hoy al Señor, la oración no es para ti. Si hoy no tienes la intención de vivir conforme a la palabra del Señor, la oración no es para ti. Si no tienes la intención de obtener tus deseos de los deseos del Señor, la oración no es para ti. Y Santiago lo dice claro, porque pides y no recibes porque estás pidiendo mal para gastártelo en tus deleites. Le pides a Dios, Dios, dame un auto porque quiero estar yo solito con mi auto y no me importa, yo lo voy a usar para mí y con ese me voy aquí, acullá y acullá y no me importa lo demás de tu gloria. Señor, dame tal empleo porque necesito comer y como yo quiero comer bien y no quiero que mis hijos sufran enfermedad, yo quiero tener ese empleo y punto. Si solamente piensas en eso y no piensas en obedecer, si no piensas en arraigarte al Señor, mi amado hermano, entonces estás pidiendo para gastártelo en tus propios deleites. Eres, en palabras de Santiago, una adúltera o un adúltero. Y entonces pongámoslos como yo me pongo a reflexionar en mi corazón. ¿Soy un adúltero en mis oraciones, pidiéndole a Dios cosas para mí? ¿Recuerdan lo que dijo el Señor cuando veníamos hablando de esto? El Dios soberano del cielo me pide que ore para que Él sea exaltado y glorificado. Y me pide que ore, que le pida lo que sea, porque Él le encanta, se goza responder oración de los suyos. Pero me dice que primeramente debo estar arraigado en Él y segundo, debo obedecerlo y que le pida todo lo que quiera. Pero si no estoy haciendo eso, mi amado hermano, entonces está siendo un adúltero. ¿Qué le estás pidiendo al Señor como si fueras un adúltero? Dame porque lo necesito, dame porque esto. Y dice Santiago, lo estás buscando para gastártelo en tu deleite. No sabes que esa amistad con el mundo, no sabes que esa relación que tienes con él, no sabes que ese pensamiento tan pequeño sobre la satisfacción, sobre la plenitud, sobre la felicidad que el mundo tiene, no es la que Dios considera. Y tú pides esas cosas. Mi hermano Elías hoy decía algo bien interesante y me marcó así, plin, hasta me hizo así, ¿verdad? Dijo, y luego que el Señor Jesús comió con sus discípulos, dice el hermano Elías, ¿corazón lleno? ¿Barriga llena? Y dijo el hermano, ¿y su corazón aún no estaba? ¿Notas que ese es el pensar del mundo? Ay, barriga llena y corazón contento. Si ese es tu pensar y para eso estás orando, eres un adúltero. Cuando pides para gastarlo en tus deleites, eres como esa esposa que le pide al esposo el carro, el dinero y se va con el amante y se van a una cena muy romántica y luego se meten a un hotel. Entonces la oración, mi amado hermano, es poner nuestro todo en conformidad con los deseos de nuestro amado esposo que es Dios mismo. Es no pedir, escucha bien, es no pedirle a Él los medios para asociarnos con el mundo.
Esto es algo consciente que tenemos que hacer y te lo vuelvo a repetir. Es no pedirle los medios para asociarlos con el mundo. La oración no es para satisfacer los deseos egoístas. Pero cuando tus deseos naturales entran al servicio de la santidad y de la gloria de Dios, en la búsqueda del reino de Dios, en la glorificación de su nombre y en hacer la voluntad de Dios, Dios promete que todo lo que le pidas te será dado. Entonces, reflexiona en tus peticiones. ¿Para qué le pides ese trabajo que quieres? ¿Para qué le pides la casa que buscas? ¿Para qué le pides que te deje ir de vacaciones? ¿Para qué le pides que tu hijo regrese? ¿Para qué le pides que te aumenten el salario? ¿Para qué? Entonces, mi amado hermano, Dios es soberano y gobierna. Su soberanía es infinita, justa, misericordiosa, amorosa y nos pide que oremos para que su nombre sea glorificado, sea honrado, sea enaltecido, sea venerado, para que Él haga su voluntad. Y el Dios soberano del cielo me pide que le pida para recibir, porque Él se deleita en responder la oración de los suyos. Y el Dios soberano del cielo me manda que pida lo que quiera, porque recibiré el gozo y la plena satisfacción de Él para conmigo. Pero me dice que para recibir lo que le pido, primero me conforme a Él, a su palabra, y permanezca en Él. De otra manera, mis oraciones seguirán siendo las mismas oraciones egoístas de siempre. Y no recibiré aquello que el Señor me da. Y entonces Dios tampoco me dará aquello que me lleve a gastarlo en mis amantes. Entonces Dios es soberano. Y no adivinaré la soberanía absoluta de Dios. Más bien, buscaré su voluntad que ha revelado en su palabra para mí. Y dejaré que la palabra permanezca en mi vida y le dé forma a mis deseos. Vamos a ponernos en pie. Primera de Juan, capítulo 3, 21 y 22. Yo se lo leo. Primera de Juan 3, 21 y 22 dice así. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amado hermano, si tu corazón hoy no ha sido reprendido por el Señor y por el Espíritu, tienes la confianza en Dios, tienes plena libertad. Entonces cualquier cosa que le pidas la recibirás de Él, porque estás guardando sus mandamientos y estás haciendo las cosas que le son agradables. Pero si no, aún puedes acercarte al Señor y decirle: Dios, quiero glorificar tu nombre. Así que perdóname. Perdóname por pedirte para gastarlo con mis amantes. Perdóname por gastarlo y despilfarrar lo que me das. Perdóname por pedirte cosas que simplemente son para mi propia satisfacción y no para tu gloria. Vamos a orar.